La esquizofrenia está creando cine en Jujutsu. Esta semana tuvimos un capítulo de esos que no suelen verse por este manga. Después de, yo que sé, como 50 capítulos, volvimos a tener un capítulo libre de peleas. Y no nos vamos a engañar, ya le hacía falta. Sé que este manga se llama literalmente Batalla de Hechiceros, pero nunca está de más centrarse en otro tipo de narrativa de vez en cuando. El dominio de Yuji se ha activado, y más allá de encontrarnos con el final de Sukuna, lo que obtuvimos fue una de las charlas más interesantes de este manga. Hablemos pues del capítulo 265, titulado En ese día. Hace mucho que no teníamos un capítulo tan introspectivo. Después de haber pasado por tantas tragedias y tanto dolor, Itadori, contrario a lo que todos pensábamos, decidió tener una charla tranquila con Sukuna. Bien habría podido irse a las piñas con él dentro de su dominio, pero prefirió contarle un poco sobre su vida. Prefirió hablarle sobre cómo lentamente fue cambiando su manera de ver el mundo. Al principio Sukuna menciona que a veces los hechiceros suelen tener este tipo de conexión esquizofrénica durante el calor de la batalla. Cree que es un efecto secundario de la energía maldita proveniente de las emociones humanas. Y esto es curioso, porque indirectamente nos está confirmando que Yogo y las maldiciones similares a él sí eran humanos entre comillas. No olvidemos que Sukuna tuvo este tipo de conexión con el volcán y también con Kashimo, aunque ese sí era humano. Aún así, aunque en repetidas ocasiones hemos visto este fenómeno, Sukuna dice que esta vez dicha conexión se siente muy diferente. Le pregunta a Yuji si acaso es por culpa de su dominio o qué onda. A Itadori no le interesa responder eso, más que nada porque no tiene idea de qué fue lo que hizo. Simplemente desplegó una técnica que nunca antes había usado de forma desesperada y las cosas terminaron así. El protagonista prefiere aprovechar el tiempo para mostrarle a Sukuna lugares de su pasado que fueron medianamente importantes para él. Lo lleva a la estación del metro, a un parque para niños, a un campo de flores, e incluso lo provoca para que pesquen cangrejos. El objetivo de Yuji con este pequeño paseo no es convencer a Sukuna de que se vuelva bueno o algo por el estilo. No, el rey de las maldiciones no es como todo ochoso. No va a cambiar de parecer solo porque su enemigo le cuente su vida. De hecho, podemos ver a Sukuna con ganas de pegarse un tiro durante toda la conversación. El hombre no está para nada interesado en la infancia del protagonista. Esto es algo que el propio Yuji sabe y no le da importancia porque en realidad todo lo que le menciona no va dirigido a Sukuna como tal, va dirigido a sí mismo. Hay una parte donde se cuestiona qué habría hecho un amigo de su abuelo si éste hubiera muerto antes que él. ¿Habría ido a su funeral tal como Wasuke hizo? ¿O tal vez lo habría visitado en el hospital? Bajo otras circunstancias puede que su abuelo no hubiera muerto con arrepentimientos. Desde que se convirtió en hechicero, Yuji siempre se ha preguntado qué es lo que significa tener una muerte digna. Y entre más peleas y pérdidas experimentaba, llegó a creer que si dedicaba su vida a matar maldiciones como si fuera una especie de engranaje, podría acercarse a ese ideal, pero tras todo lo que ha sucedido ya no piensa de la misma forma. Para poder sobrevivir a la carga de su trabajo se convenció de que tenía que cumplir con ese rol específico, pero realmente un rol puede consistir en cualquier cosa. Incluso actos como comer o respirar pueden aplicar dentro de esa definición. Y aunque no se tenga nada de eso, el solo hecho de existir le da valor a la vida de una persona, porque son sus recuerdos los que le dan forma y la hacen existir, y eso no tiene por qué estar ligado a la forma en la que mueres. Cuando las maldiciones asesinan personas es como si le quitaran todo el valor a esas vidas. El protagonista no puede perdonar a aquellos que actúan de esa manera, como si la vida de los demás no importara. Por eso odia gente como Sukuna y Mahito, porque para ellos la vida humana no tiene ningún valor. Esa es la razón por la que le habló sobre su infancia al rey de las maldiciones, para mostrarle que alguien como él, a quien considera insignificante y aburrido, realmente no necesita de su aprobación para existir. Mientras charlaban, Yuji llegó a la conclusión de que los humanos no son herramientas y de que nadie tiene un rol definido desde su nacimiento. Me gustó mucho esta parte del capítulo. Podemos ver cómo Yuji dejó atrás su rol de engranaje después de reflexionar sobre cómo terminaron las vidas de todos aquellos a quienes alguna vez consideró compañeros. El chico recuerda a 6 personas en total: a su abuelo, Junpei, Nanami, Nobara, Choso y Gojo. Todos ellos ya están muertos, pero dichas muertes nunca definieron quiénes fueron en vida. Reflexionar sobre ello es lo que le ayuda a entender que la forma en la que mueres no es lo que le da valor a tu vida, es cómo viviste esa vida. A Sukuna todo esto no podría importarle menos. Entiende lo que su enemigo quiere decirle, pero a él sus reflexiones le valen 3 hectáreas de mondá. Nunca le va a encontrar valor a gente como el protagonista, y es por esa razón que, tal y como les dije antes, el objetivo de este pequeño paseo nunca fue evangelizar a Sukuna.
Yuji sabe que eso es imposible. Simplemente quería mostrarle a su enemigo lo vacía que era su existencia en comparación con la de todas las personas que había asesinado. Yuji odia a Sukuna con toda su alma, y mostrarle lástima a Sukuna fue el golpe más doloroso que alguien le haya podido dar al rey de las maldiciones. El protagonista solo estaba intentando ser compasivo. Para él, Sukuna no es más que un pobre diablo a quien puede matar en cualquier momento, a menos claro de que decida entregarle a Fushiguro. Si hace eso, podría considerar dejarlo vivir por un poco más de tiempo. Ah, amigo, Itadori destrozó el ego de Sukuna de forma magistral. Y no es para menos, desde que Sukuna tiene uso de razón, todo el mundo o le ha temido o lo ha visto como una existencia perfecta. Pero Yuji no lo ve de esa manera, y eso molesta demasiado a su tío espiritual, quien en un arrebato de ira promete que asesinará a todos los humanos enfrente de él. Esto fue cine. No tengo otra manera de describirlo. Que un capítulo sin pelea sea más épico que los que sí las tenían, habla muy bien de lo que ocurrió esta semana, pero también habla muy mal de lo que venía siendo la estructura narrativa del último arco. No hay nada de malo en tener peleas en un shonen de peleas, pero también es cierto que no hay que abusar tanto de ese recurso y siendo sinceros, ya llevábamos como 40-50 capítulos de solo explicaciones de técnicas, intercambios de golpes y flashbacks explicativos de nuevo. La pelea de Gojo empezó en el capítulo 223. Y desde entonces nunca habíamos tenido un respiro, y si se lo están preguntando, no, la pelea del comediante no cuenta porque seguía siendo pelea, aunque fuera de comedia. Las interacciones entre personajes siempre son importantes en cualquier obra, y desgraciadamente ese es uno de los aspectos en los que Jujutsu más flaquea. A veces es difícil creer que dos personajes son amigos de toda la vida porque casi nunca los hemos visto interactuar, y cuando tratan de generar un momento emotivo a partir de esa relación, no resulta tan potente como debería. El mejor ejemplo es la amistad entre comillas que tenía Nanami con Haibara. Literalmente solo los vimos juntos una vez en todo el manga, que fue cuando los mandaron al aeropuerto. Y después de eso nos quisieron vender que eran los amigos más cercanos del mundo, tanto así que intentaron desarrollar a Nanami en base a esa amistad, pero la verdad es que nunca funcionó del todo. Si la muerte de Nanami resultó emotiva fue más por la relación maestro-estudiante que tuvo con el protagonista, no porque se le apareciera el fantasma de Haibara. Pero en fin, demasiadas críticas. Mejor regresemos con el tema de Sukuna e Itadori. El protagonista le propone a su enemigo regresar a su cuerpo, lo que nos da a entender que no tiene ninguna forma de matar a Sukuna sin eliminar a Megumi también. De igual manera, esta proposición también nos deja entrever que las cosas ya no dependen del propio Megumi. Es decir, Yuji no va a intentar convencer a su amigo. Esa posibilidad ya quedó descartada desde el momento en que este le dijo que no quería saber más del tema. Es probable que por eso Yuji haya mencionado que incluso aquellos que no tienen nada por qué vivir siguen teniendo valor. Esto en referencia a cómo Megumi perdió la esperanza tras la muerte de su hermana. ¿Esto significa que Itadori sigue planeando morirse junto a Sukuna? Bueno, la respuesta a esa pregunta la tiene el propio Sukuna, irónicamente. Es él quien debe decidir si acepta la propuesta de Yuji o si por el contrario prefiere morir a manos de este. Sea cual sea la decisión, lo único cierto es que el protagonista lo humilló completamente y ya veremos cómo afectará esto al resultado de la batalla final. Ya veremos si Sukuna, al dejarse cegar por la ira, terminará dejando ciertas aberturas que le permitirán al protagonista terminar con esto de una vez y para siempre.